En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda, mi diosa humana, mi gran amor, mi sentimiento. Mire, cuando sale ese primer trabajo musical, ¿qué pasa con tu vida? Hubo un cambio, porque una de las cosas pues que ya yo tenía Nevis, tenía Calet, pasamos mucho trabajo, enfrentamos una vida muy dura, donde a mí me tocaba ir a la calle y recoger un cauchito ese para dar el zapatico a Nevis para que saliéramos, un diciembre pues ponernos ropita vieja, pero total que lo más lindo es que conseguí una mujer que compartió esos momentos difíciles, pero con mucha alegría. Me decía, no te preocupes, que vamos a salir adelante. Y si yo me uní a ti fue por luchar a que seamos mañana más tarde pues, unos padres responsables, unos padres serios. Pues eso fundamentó muchas cosas. ¿Qué significa ella para usted, Miguel? Uy, ha sido la mujer que yo digo como esa, no nace otra. Porque si vuelvo a nacer me casaría con ella otra vez. Una tolerante, una mujer pasible, aceptar pues las consecuencias de un músico, que donde uno atraviesa por tantas cosas, como lo digo así, mi parte fundamental en mi vida siempre fueron las mujeres. ¿Su debilidad? Mi debilidad, sí, eso fue una de las cosas que Nevi entendió, comprendió, pero que me ayudó a reaccionar de que ese no era el camino y que Dios tampoco lo permitía de que, ni lo permite de que nosotros hagamos de la fornicación un festival. Y ha sido una mujer luchadora donde ella enseñó a organizar mi vida, porque Osvaldo, yo cogía una plata, iba a mujerear, a beber, venía sin un peso y dame más plata, Nevi. O no estuviéramos en mejores condiciones, claro. Pero si Nevi no toma la rienda de administrar lo que me gano, estuviéramos en unas condiciones precarias, y es lo que ella dice, no podemos llegar a 70, 80 años pidiéndole a los hijos, esperando que los hijos coman primero para decir que no comida para nosotros. O esperando el favor del Pero Estado. una gran mujer, una gran esposa, durante 39 años que tenemos que estar juntos. Lógico, como en todos los hogares, hay problemas, hay discusiones, hay desacuerdos, pero cuando hay la comunicación, cuando uno se gana nuevamente la confianza, se gana el respeto, yo creo que las cosas funcionan. Y en este momento estoy pasando por un momento muy hermoso en mi hogar, con mis hijos, porque después de la muerte de Calet nace una unión familiar en mis hijos, en mi esposa, porque yo era uno de los hombres que llegaba, Osvaldo, a mi casa y viajaba de lunes a lunes, y llegaba y me encerraba y no aceptaba ni que Calet, ni que Cadre, ni que Keiner me tocaran la puerta, porque me paraba y seguía por fajonearlo, porque yo tenía que dormir porque iba a tocar ya el miércoles. La corrida. Sí. Mire, ¿y usted ya le pidió perdón a Dios y a Nevis por todas esas diabluras que hizo? Sí, yo creo que a Dios le pido perdón por todo lo que cometí. Mal ejemplo si no le di a mis hijos de droga, de llegar borracho a un escenario, de estar amaneciendo en la calle, no, siempre tuve esa disciplina, y yo creo que mis hijos aprendieron mucho de ellas, pues por ahí le he estado pues enseñando al otro muchachito que tengo por fuera, aparte de mi esposa, que está pues, no ha querido coger el juicio, no ha querido escucharme, no ha querido tener esa tendencia musical que lleva, porque canta muy bien, compone muy bien, pero ha cogido un camino, porque en este momento lo tengo en un centro de rehabilitación, porque como padre me toca enfrentarlo y ayudarlo, porque a los hijos hay que darle siempre la mano. Pero lo más bonito, ¿cuál es? El amor que siento por mis hijos, por todos, por tanto los que tengo con Nevi y con los que tengo por fuera. Me hice la vasectomía a raíz de ese desorden. Nevi me dijo, bueno, ya está bueno, ya son 2, y ¿hasta dónde vas a llegar? Con ese poco mujeres en la calle. Y dije, mi hija, si esa es tu voluntad, pues yo creo para el bien mío y de nosotros. Y me hice la vasectomía hace 22 años. Listo.
Finalmente, Miguel, ¿cuántas canciones le compuso a Nevis y cuál de esas es la que más le gusta? Ay, que yo no puedo vivir sin ti, porque me mata la soledad. Mi corazón se puede morir el día que tú te quieras marchar. A Dios le pido con devoción que cuide nuestra felicidad. Es que me llegó un tiempo que ya no aguantaba. Y dije, me voy, no vivo más contigo y sigue con tu mujer. Y me tocó pues, él hizo el video, Calé cogió la maleta, la guardó. Y ahí es donde pues, me di cuenta de la gran mujer que yo tenía. Conseguí el perdón y vuelvo y me la embarro. Hice otra canción. Hice otra canción. Ya pues, lo nuestro no puede terminar solo porque yo me porté así. ¿Cuál es el hombre fiel ante mí? Nevis, que tú me lo puedas presentar. ¿Cómo que si hay hombre? En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda, mi diosa.